Buenos días, compañeros. Yo les hablaré acerca del valor razonable en el reconocimiento inicial. Para ello hay ciertos aspectos que debemos considerar, los cuales veremos a continuación. Número 1. Debemos de saber que cuando se adquiere un activo o que se asume un pasivo o una obligación, el precio de la transacción pagada en ese momento, ya sea por adquirir un activo o bien por asumir el pasivo, es un precio de entrada. No significa que sea el valor razonable en ese momento. Pero entonces, ¿qué es el valor razonable? Pues resulta que el valor razonable es exactamente lo contrario. El valor razonable de un activo o de un pasivo es el precio que nosotros recibiríamos al momento de vender dicho activo o pagar la transferencia que generada por un pasivo. Eso exactamente es el valor razonable, ya que sabemos de que muchas veces las entidades cuando venden un activo no lo venden necesariamente al valor que lo compraron, y de ahí se pudiera derivar una ganancia o una pérdida dentro de esta transacción. Para ello debemos tomar en consideración otros aspectos, y ojo al dato acá, puesto que en muchos casos el precio de la transacción va a ser igual al valor razonable. Esto siempre y cuando nosotros evaluemos que las condiciones en las que se está comprando fuesen a ser las mismas en las que se vendería ese activo o la transacción del pasivo. Si fuese el caso, entonces el valor inicial sería lo mismo que el valor razonable. Pero, ¿y si es diferente, qué hacemos? Y la norma nos es clara y nos dice que si otra NIF requiere que una entidad mida el activo o un pasivo inicial al valor razonable, pero este valor razonable no es igual al precio de la compra, entonces deberemos de reflejar y reconocer una ganancia o pérdida que resulte de esta transacción, a menos que otra norma especifique una cosa diferente. Por ejemplo, si nosotros compramos un vehículo, pero es una persona llegada a nosotros quien nos lo está vendiendo, ciertamente nos va a dar un precio bajo, por ponerles un ejemplo, 10,000, pero ese no es el valor razonable, ya que si yo actualmente vendiera ese vehículo, yo sé que me darían 20,000. Entonces, desde ese momento yo tendría que reconocer una ganancia por 10,000. Ojo, compañeros, con esto, y pongamos atención siempre y tengamos claro que el valor inicial muchas veces no será igual que el valor razonable. Los dejo con mi compañero que continúa con la exposición. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre los datos de entrada para las técnicas de valoración. Las técnicas de valoración utilizadas para poder medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y van a minimizar el uso de datos de entradas no observables. Un ejemplo en los datos de entrada pueden ser observables para algunos pasivos. Están los instrumentos financieros, los mercados de intermediarios financieros. Una entidad va a elegir datos de entrada congruentes con la característica del activo pasivo para que los participantes lo tengan en cuenta en una transacción. Datos de entrada basados en precio comprador y precio vendedor. Si un activo o un pasivo medido a valor razonable tiene un precio comprador y un precio vendedor, como por ejemplo en un dato de entrada procedente de mercados de intermediación financiera, cuando el diferencial del precio de un comprador y un precio de un vendedor sea representativo del valor razonable, en este caso se va a utilizar para poder medir el valor razonable. Jerarquías del valor razonable. Jerarquía del valor razonable, eso nos ayuda para poder incrementar
la coherencia y la comparabilidad de las mediaciones del valor, que se pueden clasificar en 3 niveles, que son el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Bueno, mis compañeros, continuando con nuestra presentación sobre la NIF 13, que trata de la medición del valor razonable. En este caso, esta norma nos menciona 3 niveles. El primero es datos de nivel de entrada nivel 1. Este nos indica que son los precios cotizados sin ajustar, en este caso en mercados activos, para activos pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición. También lo considera como un precio cotizado en un mercado. El activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajustarse para medir el valor razonable siempre que estén estos disponibles. Esta norma nos indica que dentro del nivel 1 se pone en la determinación los siguientes 2 elementos. El primero es que el mercado principal para el activo o pasivo, en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo, y si la entidad puede realizar una transacción para un activo o un pasivo al precio que esté en el mercado a la fecha de medición. Luego, la NIF 13 nos indica de que una entidad no puede realizar un ajuste a un dato de entrada de nivel 1, exceptuando en las siguientes circunstancias. La primera es cuando una entidad mantiene un gran número de activos o pasivos similares, pero no idénticos, que se miden al valor razonable y que está disponible a un precio cotizado en un mercado activo. También cuando el precio cotizado en un mercado activo no representa el valor razonable en la fecha de la medición. Y el siguiente es que al medir el valor razonable de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio, en este caso de una entidad, utilizando el precio cotizado para el elemento idéntico, negociado como un activo en un mercado activo, y ese precio necesita ajustarse por factores específicos del elemento del activo. Gracias, compañero. Siguiendo con la medición del valor razonable, a continuación tenemos los datos de entrada del nivel 2. Estos datos son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, ya sea de forma directa o indirectamente. Los elementos que lo componen son los precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos, es decir, aquellos mercados en donde los activos pueden ser intercambiables de forma sencilla. Los precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos, es decir, aquellos mercados totalmente contrario a los mercados que son activos. Y datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo. Y por último tenemos los datos de entrada corroborados por el mercado. Los ajustes a los datos de entrada del nivel 2 variarán dependiendo de los factores específicos del activo o pasivos. Dentro de ellos tenemos la condición y localización del activo. La medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas que son comparables al activo o pasivo. Y por último tenemos el volumen o el nivel de efectividad en los mercados dentro de los cuales se observan los datos de entrada. Por favor, compañera.
Gracias, compañero. Siguiendo con las técnicas de valoración, datos de entrada nivel 3. Los datos de entrada de nivel 3 son datos no observables. Se utilizarán para medir el valor razonable en la medida de que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles, o situaciones en las que exista poca o sí alguna actividad de mercado para el activo o pasivo. Los datos de entrada no observables reflejarán los supuestos que los participantes de mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo. Los supuestos sobre el riesgo incluyen el riesgo inherente de la técnica de valoración correcta utilizada para la medición del valor razonable, modelo de fijación de precios y el riesgo inherente a los datos de entrada de la técnica de valoración. Ejemplo, puede ser necesario incluir un ajuste de riesgo cuando exista una incertidumbre de medición significativa, debido a una reducción significativa en el nivel de la actividad del mercado normal del activo pasivo en medición. Una entidad desarrollará variables no observables utilizando la mejor información disponible en esas circunstancias. Puede incluir los datos propios de la entidad. La entidad puede comenzar con sus datos propios, pero los ajustará esos datos si la información disponible indica razonablemente que otros participantes del mercado utilizarían datos diferentes. Como ya vimos, el uso de los datos de entrada de nivel 3 es el más riesgoso. Esto implicaría utilizar modelos más complejos para la medición del valor razonable, ya que toda esta información es sobre supuestos. Tendríamos que emplear datos históricos, conjeturas, y también demandaría más revelación sobre estos procedimientos realizados. Muy buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la exposición y vamos a hablar de la información a revelar. Esta norma tiene como objetivo principal proporcionar a usuarios de los estados financieros información sobre las técnicas de valoración. Para ello es importante evaluar dos elementos. El primero, dice que para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente. Cuando hablamos de una base recurrente, hacemos mención que son aquellas que requieren o permiten el uso de otras NIF al final de un periodo que se informa, y de las bases no recurrentes son aquellas que requieren o permiten el uso de otras NIF en circunstancias muy concretas. Y el elemento B, hace saber que para mediciones del valor razonable realizado recurrente, utilizando datos de entrada no observables significativamente. Esto hace mención con el nivel de clasificación 3 que nuestros compañeros expusieron anteriormente. Para que se cumpla este objetivo, la entidad considerará todos los elementos siguientes, como inciso A, el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar. Inciso B, cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos. Inciso C, cuánta acumulación o desglose realizar. Y el inciso D, si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada. También nos hace mención la norma que una entidad determinará las clases adecuadas tanto de activos como de pasivos sobre las bases siguientes. Algo muy importante para determinar esta clasificación es la naturaleza, características y riesgos que el activo o pasivo tenga. Y como inciso B, el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del que se clasifica en la medición del valor razonable. Gracias por su atención, compañeros. Que tengan un buen día.